el tema del templo. Es un tema que también hace mucho revuelo, llama mucho la atención, pero ahora voy a decir un par de cosas. Y ahora pues me gusta porque sale aquí. Y dice, Melech Hashbit, dice, hemos sido advertidos de no hacer cesar o no dejar cesar la vigilancia del Mikdash, del santuario, Belisov Botamit Kol Laila, y de darle la vuelta siempre todas las noches. Y es lo que está escrito en Números 18:5. Ushmartem et mishmeret hakodesh. Ustedes vigilarán la vigilancia del Kodesh. Ya saben que Kodesh se le llama a todo aquello que en última instancia representa a Hashem. Desde el animalito o el puñado de harina que se consagraba como ofrenda o como corbán, hasta el mismísimo templo o la mismísima arca donde estaban guardadas las tablas o los rollos. Toda esa línea, todo aquello que representa a Hashem se llama Kodesh. Por eso el sumo sacerdote tenía la laminilla que decía Kodesh la Hashem. La santidad le pertenece a Hashem. Y el sumo sacerdote en sí mismo era Kodesh. Los sacrificios Kodesh, el altar Kodesh. Este mandamiento, por ejemplo, que tiene que ver con el Mikdash, con el santuario, por eso les digo que me llamó mucho la atención porque en ese vídeo, que es de las autoridades de antigüedades de Israel, me llamó muchísimo la atención que el templo que habían construido los líderes del retorno de Babilonia, Zorobabel, Yehoshua, con el auspicio del profeta Zacarías, el profeta Ageo, el profeta Malaquías, pues resulta que vino Herodes y lo mandó a destruir hasta los cimientos y construyó encima el que él quiso. Eso a mí, por lo menos, no sé, me ha impactado muchísimo. ¿Sabes? Verlo con las evidencias, con todo esto, es, no sé, es impresionante. Y dice el Talmud de Babilonia, es una leyenda del Talmud, que esto fue una reunión secreta, un acuerdo secreto que hubo entre Herodes y un líder del pueblo judío de esa época, dizque para reconciliar los pecados de Herodes. Entonces vino este con su megalomanía y mandó a arrasar hasta los cimientos ese templo que, repito, para mí la sensación que me dio es como que este señor Herodes borró lo que habían hecho los santos profetas de Dios y mandó a poner sus grandiosas piedras, todos esos edificios que ahora entiendo mejor o me sabe mucho mejor o diferente, quiero decir, cuando los apóstoles venían un poco presumiendo de las edificaciones del templo, y le dijeron, Señor, mira estas piedras. En el vídeo se van a dar cuenta que hay una sola piedra que pesa 600 toneladas. 600 toneladas, que las piedras en promedio miden entre 2 y 4 metros cada una. Y claro, las columnas eran tan grandes que para abrazar una columna del templo eran 3 hombres agarrados de las manos. Imagínate, 3 hombres agarrados de la mano para darle la vuelta a la columna. ¿Tú te imaginas el tamaño de esa columna? Eran piedras cortadas de cantera, enteras. Vaya trabajo, había más de 10.000 trabajadores de todos los días llevando, cavando piedras, transportando y todo. Con la ayuda de los romanos se construyó ese templo para rematar. Entonces, por eso cuando los apóstoles presumen del templo, mira qué piedras, mira qué edificaciones, ¿cuál fue la respuesta de Mashiach? Sí, ya, tranquilo, que no va a quedar ni una piedra sobre piedra. Esa respuesta ahora me suena mucho más contundente. Yo, no sé, alcancé a percibir hasta un cierto desprecio, llamémosle así, respecto de esa construcción de la que se presumía, porque es que literalmente había borrado la herencia que habían hecho los profetas de Israel para este señor construir algo a su gusto, a su manera y a su modo. Así que no es que tenga yo nada en contra de los estudios del templo, porque sí, hay algunos hermanos que se dedican a eso, tienen como una bandera con este tema, pero yo personalmente, no sé, siempre había sentido como una distancia de este tema, me parecía como que, pero ¿por qué tanto el templo, no? Tanto énfasis, tanta cosa con el templo, y ahora no sé, personalmente tengo
un poco más de certeza yo personalmente del por qué no. ¿Por qué esa distancia con el tema del templo y tanta fascinación? Porque sencillamente es una obra que fue levantada sin el auspicio de un profeta y que derrumbó lo que habían hecho los profetas, ¿vale? Así que por eso se los comento. Entonces, cuando aquí dice, ustedes guardarán la vigilancia del Kodesh, es que ese templo no era Kodesh prácticamente. Porque ese templo, tal como el que algunos sueñan y pretenden construir ahora, será producto de la imaginación y el ingenio humano y artístico. Muchos todavía se glorian inclusive o se alegran o les impacta, ¿no? Que van a Israel y ahí hay una menorá que vale 3 millones de dólares de oro puro y todo lo demás. Eso para mí no es Kodesh. ¿Por qué? Porque eso es un ingenio humano el que se lo hizo. Lo pudiera haber hecho yo, por ejemplo. ¿Sabes a qué me refiero, no? Entonces, no es Kodesh, porque eso no lo inspiró Dios. Y no va a ser Kodesh además, porque cualquier templo, que dudo mucho que se levante, pero si ahí llegasen a construir alguna cosa, algún remedo de templo, eso será una abominación. Será pisotear el sacrificio de Mashiach, porque bien ha dicho él que alguien mayor que el templo ya estaba aquí. Entonces, les digo otra cuestión que también está pendiente de que la publique. Ha sido producto también de reflexionar mucho en las lecturas que hago con mi esposa. También discutimos sobre estos temas y tal. Y siempre ha habido la sensación o el apoyo de que como que se tiene que construir el templo para que allí se siente el hombre iniquidad, porque es que en Tesalonicenses dice que el hombre de la no Torá se va a sentar allí en el templo. Y resulta que ahora entiendo un poco mejor cuando el apóstol Pablo decía, ya ustedes saben qué es lo que lo detiene, ¿sabes? Resulta que la mayoría de los comentaristas de la gente se va guiando de que tiene que ser un templo literal, como que sí, se tiene que construir un templo para que ahí se cumpla la profecía, y por eso inclusive tanto judíos sionistas como cristianos sionistas tienen casi una obsesión con el tema del templo, pero no podemos olvidar nosotros que el templo somos nosotros, el templo de Hashem, ¿no? Y que entonces lo que va a pasar es que ahí hay una palabra clave en Tesalonicenses, la apostasía. La apostasía solo puede darse dentro de la congregación de los santos. No se puede dar en otro lugar. ¿Sabes? Un católico no apostata, por ejemplo, porque el católico está por fuera. Qué sé yo, un musulmán no apostata, ese está por fuera. Los que apostatan son los que están adentro. Entonces dice que no aparecerá hasta que venga la apostasía. Y ya ustedes saben qué es lo que la detiene. Y he pensado, y hemos pensado, hemos comentado acá en privado, muy nuestro, que es justamente el hecho de que se siga enseñando la palabra, lo que todavía no deja manifestarse descaradamente a la apostasía. Pero si Hashem un día cualquiera dijera a todos los maestros serios de Torah o de Biblia en todo el mundo, ¿sabes qué? Ya no enseñes más, quédense un tiempo calladitos, la apostasía se manifestaría automáticamente. Mientras que haya todavía, repito, y que es porque Dios lo dispone, insisto, no porque sea una cuestión de los que compartimos estudios ni nada, creo que Hashem está detrás de todo eso finalmente, y estoy hablando de los que enseñan correctamente la escritura, es porque Hashem todavía ha decidido retener un poco más a la apostasía. Pero cuando haga lo que tenga que hacer, y no tiene que ser como yo lo digo, sino que de alguna manera puede llegar a pasar así, se va a manifestar entonces todo, que se va a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias, que ya está pasando mucho, pero luego va a ser mucho más descarado. Y luego se va a manifestar la apostasía generalizada, y por eso tan solo un remanente va a permanecer fiel, los que hayan retenido el Evangelio. Pero hoy en día, repito, a mí me sorprende la rapidez con la que una persona
le da cabida a otro tipo de libros, a otro tipo de comentaristas de cosas que van en contra fronteramente del Evangelio, y aún así bien lo toleran. Por eso es que el apóstol Pablo se lo dijo a los corintios en la segunda carta, ¿de acuerdo? A los corintios se lo dijo, claro, viene otro en nombre de otro y bien lo toleráis, pero a nosotros sí nos quieren pedir hasta las cartas. A nosotros sí nos ponen en duda todo, pero vosotros bien lo toleráis. Ya veremos a dónde va a terminar esto, ¿ya? Bueno, muy bien.